segundo tiempo nos vamos al país, hablamos de lo sucedido este 2017. Lo más relevante, vamos a comenzar con lo cronológico, luego vamos a debatir lo político, terminamos también analizando lo económico y las buenas intenciones para el próximo. Antes de las buenas intenciones nos vamos a los principales titulares de este 2017. En orden cronológico, Baldwin, ¿qué pondría como los principales titulares? A ver, identificaría al menos siete hechos que pudieran haber marcado más la noticia Cabalístico. en 2017. Probablemente hay muchos más, o seguramente hay muchos más, pero primero pondría el caso de Chile, la relación con Chile, que comienza con la captura de los 9 bolivianos, pasa por la exigencia de visas a autoridades bolivianas, pasa por los permanentes bloqueos que se han presentado en la frontera por parte de los aduaneros de Chile, pasa por la conclusión también de la etapa del juicio oral del proceso que tenemos en la Corte Internacional de Justicia. Un segundo tema... En el primer tema yo lo resumiría como tensión y más tensión y más tensión con Chile. Exactamente, eso es lo que hemos vivido. Esa fue la tendencia. Esa fue la tendencia. El segundo tema, quizá mencionaría el tema de la presencia del primer comando de la capital en Bolivia, con dos hechos, ¿no? El atraco a la remesa de Brinks y el atraco a la joyería Eurocronos en Santa Cruz. Desató polémica por la actuación de la policía, etcétera, pero lo fijaría como un segundo hecho noticioso importante en el año. El tercero, la ley de la coca que eleva la cifra de plantaciones a 22.000, que ha generado mucha polémica porque fija 7.000 para el trópico de Cochabamba. En cuarto lugar pusiera la aprobación, el levantamiento en realidad de la intangibilidad del TIPNIS, ¿no? Otro tema que ha generado mucha polémica durante este año. Como otra noticia importante, lo que ha ocurrido en el Banco Unión nos ha generado un debate también sobre la seguridad en las instituciones bancarias, pero fundamentalmente sobre cómo ha operado este señor Juan Pari en esta institución financiera. Después creo que dos hechos ineludibles, el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que autoriza la repostulación del presidente Evo Morales y de todas las autoridades electas. Exacto. Y finalmente la elección judicial, un intento más que ha hecho el país para recomponer las principales instancias del Poder Judicial. Recordemos los porcentajes de los válidos, los nulos, los blancos. Los válidos, 35%, el resto se dividen entre nulos y blancos, pero las autoridades del Poder Judicial han sido electas con más del 35%. Con también tensión y la cercanía entre el pronunciamiento del TCP y las elecciones que sin duda ha tenido que repercutir. Y terminamos nuevamente con polarización porque hay marchas en contra de esto, ya se están anunciando y es el último capítulo, yo diría, las marchas contra el pronunciamiento del TCP y las marchas masistas también para otra vez reafirmar el liderazgo de Evo Morales y un sector importante, el liderazgo del binomio Evo Álvaro García Linera. Creo que con eso cerramos. ¿Qué le ha faltado a Baldwin, Toño, Miguel? Rubén. Creo que lo has resumido muy bien en estos 7 temas importantes. Tal vez tocar un poco el tema más fuerte que en la Asamblea Legislativa se ha debatido, ¿no? Las modificaciones al Código Penal, con 2 temas específicos: el aborto, la penalización del aborto con causales definidas en 8 causales, y el segundo tema de la ley es la penalización de la mala praxis médica. Yo creo que ese temita también ha generado mucho debate, mucha tensión. Seguimos en conflicto este fin de semana con los médicos y a ver qué sucede la semana siguiente que viene. Fíjense, Toño, que se acerca día extra a las noticias que tienen que ver más con la sociedad, con lo que afecta a la mayor cantidad de personas en el país. Son 2 temas de salud. Hablamos del aborto y de la atención médica. ¿Ha sentido de pronto un interés? ¿Sus elecciones en el extra han sido centrarse en estos temas? Sí, desde luego. ¿Y con qué riesgos? Y en algunos que tal vez no tienen la relevancia política, digamos, ni económica, pero que sí son muy importantes y están relacionados con la inseguridad, que es un tema que le preocupa mucho a la gente, ¿no? La inseguridad que vivimos todos los días. En este caso nos ha tocado contar muchas
historias, por ejemplo, de mujeres agredidas, ¿no? Con mucha preocupación hemos visto que los índices, en vez de disminuir, crecen, ¿no es cierto? De hecho, en el conteo, perdón, le interrumpo porque creo que no es un ejemplo, es que dentro de la inseguridad, que es preocupante en términos generales, la violencia contra la mujer es un fenómeno que sigue creciendo, que preocupa, que está tomando matices escandalosos. En La Razón hemos contado, porque hay un conteo de nuestra editora, son 100, hace pocos días el feminicidio número 100 en el país. No es poco, no es el único país, en la región las cifras son alarmantes, pero nos ocupamos del país. Es decir, no es un ejemplo, la violencia contra la mujer diría que está entre los principales del país. Sí, como te digo, lamentablemente casi a diario, si no 3, 4 veces a la semana tenemos que contar ese tipo de historias. Lo más preocupante es que, bueno, nosotros como medio podemos hacer la denuncia, podemos reflejar lo que está ocurriendo, pero después te sientes un poco como con las manos atadas porque ¿qué más podemos hacer? Las autoridades intervienen, la verdad hay que decirlo, muy poco. Los procesos, digamos, para ponerle solución a estos casos son muy lentos, son muy burocráticos. Entonces, es un problema en el que tenemos que reflexionar, ¿no? El caso de la inseguridad se ve más en lo que dice Baldwin, ¿no? Bueno, un asalto a una joyería, ¿no? Un asalto a una remesa, qué sé yo, tienen más relevancia. Pero estos casos de violencia contra la mujer, por ejemplo, que debería preocuparnos a todos, no. Entonces, por eso hacemos la reflexión y por eso en el caso nuestro, por ejemplo, es parte fundamental de nuestro recuento, ¿no? De nuestro anuario. Y no se puede poner todo en las espaldas de la policía, entre otras cosas, porque no es la institución más fuerte, ni la más ética, me atrevería a decir. Entonces, ¿qué hacemos como país, Rubén, cuando la mujer está siendo tan agredida? No solamente la mujer, los niños también. Mujeres y niños creo que son 2 sectores poblacionales en permanente peligro. Entonces, la policía, los jueces, ¿qué hacemos como país? Yo creo que en lo que nos corresponde a los medios de comunicación hay que incidir con el tema, no hay que invisibilizar los temas, ni revictimizar a las personas que pudieran ser víctimas de violencia o en su caso a la familia que pudiera haber sufrido la muerte de una integrante mujer por causas de feminicidio. Creo que en los medios de la empresa, en La Razón, en el Extra, le hemos dado mucha fuerza. Creo que es la línea de actuación regular de parte de los periodistas reaccionar ante estos hechos. Y no es contar por contar el número de víctimas, sino también reflexionar a que estos hechos no sucedan, denunciar a la policía que no atiende con urgencia estos temas, denunciar a las autoridades judiciales que ponen trabas a la denuncia, valga el término, de parte de las víctimas. Y también reflexionar, ¿no?, a la sociedad respecto de no tolerar un acto de violencia tanto en la familia como en la misma sociedad. Creo que por ahí va la responsabilidad de los medios de comunicación y la tarea también debería centrarse dentro de las políticas públicas en ese sentido, porque siempre se espera a las autoridades, y las autoridades no cumplen bien y el fenómeno se replica, se repita y se hablando amplía. de muertes de mujeres, tengo que hablar de las muertes por abortos mal practicados, otro tema que está en discusión también. Fuerzas de diferentes iglesias que se oponen a las modificaciones normativas que se quiere llevar a cabo. Entonces, otra vez hay una polarización en el país respecto de esto, respecto de quienes defienden una atención segura para mujeres que quieran abortar. Hay muchísimos casos de adolescentes, de violaciones, en fin, de mujeres que deciden abortar, y hay un grupo importante en el país que quiere que se lo hagan en las condiciones más seguras, porque esto crea un índice también de muertes enorme. Y por otro lado tenemos, sobre todo, diría, sectores ligados a iglesias que defienden la vida, y aquí entramos en paradoja, porque se defiende la vida, pero nos enmudecen cuando se habla de la cantidad de mujeres que mueren por abortos mal practicados. El tema es polémico. ¿Alguien se anima a decir algo más? Yo diría que, a ver, algo que observo yo es que estamos pretendiendo tomar decisiones en absoluto consenso. Eso es muy difícil. Pasa con este tema, pasa con el conflicto de los médicos, etc. Yo creo que
hay que buscar esos nexos con la sociedad y algunos representantes para ver qué se piensa, para sondear qué es lo que ocurre, pero finalmente los legisladores tienen que asumir la responsabilidad de aprobar este tipo de normativas, ¿no? En el último conflicto, por ejemplo, con los médicos, ha habido preacuerdos que se han suscrito, ha habido avances, pero finalmente los médicos aparentemente encuentran un argumento más, otro argumento más. Es decir, en algún momento sí, pero se tiene que entre asumir los la argumentos, el problema es que gran parte de la población, una parte importante de la población, se queda sin asistencia médica. Y esto me parece de una irresponsabilidad tremenda, al margen del conflicto, del no acuerdo. Uno no puede dejar sin atención médica. Y paradójico, ¿no? Hablando de responsabilidad profesional de los médicos, estamos en un conflicto, ¿no? Originado, o no originado, sino protagonizado por los médicos que le quitan atención médica a una gran parte de la población. Se ha denunciado el caso de 4 muertes mientras sucedía este conflicto, ¿no? Yo diría, Claudia, que en ambos temas lo que debería mandar es la realidad, lo que tenemos, los datos, las cifras, lo que pasa todos los días, ¿no? El tema del aborto, por ejemplo, o sea, cuánta gente muere, cuántas chicas muy jóvenes pierden la vida por un aborto mal practicado. Entonces, yo creo que al momento de la reflexión tiene que primar eso. Lo mismo en el caso de los médicos, o sea, si hay un caso muy delicado de una persona que pues solo quiere cambiar su apariencia física, que está en su derecho, ¿no? Que puede hacerlo, pero solo por eso tiene que ir y salir en un cajón, digamos, del lugar donde se hizo la operación. Entonces, esas cosas tienen que primar, ¿no? Y esas cosas tienen que conducir, como dice Volvin, a nuestros legisladores, ¿no? Porque una cosa es tratar de buscar el acuerdo, qué sé yo, pero tiene que primar la realidad. E insisto, hablando de realidad, en la gente que en este último tiempo ha necesitado atención médica y no la ha tenido porque los médicos están en huelga. Hoy ir a un médico o atenderse de forma privada es muy, muy caro. Una consulta, eso no se le puede pedir a gran parte de la población, que pese a los avances, hay gran parte de la población que si no es la caja, que si no es el hospital obrero, que si no es la atención estatal, no tiene posibilidades de salvar su vida. Son 4 las vidas que se han perdido en este último tiempo. Que es la mayoría, ¿no? La mayoría de la gente no tiene la posibilidad de acceder a una salud privada. Vamos a hablar enseguida de política y de movilidad en las clases medias. No somos más pobres, menos pobres. ¿Cómo está el embudo económico? Pero antes, Horst, pasemos por la política. No nos vamos a escapar de la discusión política que creo que sigue otra vez polarizada entre las fuerzas del movimiento al socialismo, las fuerzas de la oposición, con estos hechos, las elecciones judiciales, ahora luz verde a la elección sin límites de todas las autoridades, pero sabemos que hay un punto de atención que es la reelección, la repostulación con la posibilidad de reelección de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Posiciones. A ver, yo creo que en el caso de la repostulación de Evo Morales, el movimiento al socialismo ha hecho todo lo posible para intentar salvar su propia ineficiencia en el recambio político, ¿no? Por eso ha optado una vez más por repostular a Evo Morales, favorecido por el Tribunal Constitucional, que si bien no tenía ninguna relación el fallo con el 21 de febrero, pero por lo menos debería considerar la legitimidad de esa decisión del 21 de febrero de 2016. Y el movimiento al socialismo arguye de que no se ha modificado la Constitución como ha mandado el 21 de febrero de 2016. Cierto, no se ha modificado, pero ha dado un mensaje muy fuerte el 21 de febrero del 2016, que ha dicho no se modifica la Constitución porque no se quiere la repostulación del presidente y del vicepresidente. Al haber ese mensaje, el movimiento al socialismo ha buscado otro, en vez de aceptarlo, ha buscado otra opción y ahí estamos. En un periodo muy adelantado con miras a las elecciones del 2019. Yo creo que aquí lo que molesta un poco, digamos, a la gente y todo es que se cambien las reglas de juego, ¿no? Porque si hemos acordado jugar el partido de fútbol de una forma... Acabemos el partido con esas reglas. Deberíamos terminar el partido con esas formas, ¿no? Aunque hay los que van a salir a manifestar, van a decir por qué no puede Evo Morales presentarse. Entonces, otra vez estamos... Seguramente puede y tal vez como ese artículo al que han recurrido, que sea su derecho, ¿no es cierto? Pero teníamos ya unas reglas de juego, ¿no? Seguramente hay gente que de buena fe cree una que... mitad. A lo que voy es a decir, no es que la gente está molesta. Una mitad, gran seguro. parte de una mitad. Seguro. Y otra mitad
estará en favor del derecho, para ir al razonamiento que ha planteado el MAS para pasar esta etapa, ¿verdad?, a su derecho universal de ser electo y por lo tanto el hermano Evo y las reivindicaciones políticas y sociales, y estamos ahí en una discusión sobre fundamentos democráticos. Bueno, es lo que está en este momento simbrando en el país. O sea, los cimientos de nuestra institucionalidad democrática están debilitados precisamente por la gestión que hace el partido oficialista para perpetuarse en el disfrute del poder. Es el problema, porque la oposición está reactiva, la oposición no tiene ninguna iniciativa en este momento que pudiera alterar la situación y el equilibrio de fuerzas. ¿Ninguna iniciativa? ¿No está siendo injusto con la oposición? Injustísimo si es necesario, porque yo no veo ahí que hagan otra cosa que reaccionar frente a las iniciativas del gobierno. Entonces, hay problemas en la oposición que si no los resuelve, probablemente el país va a tener otra vez una victoria abrumadora de Evo Morales si es que se presente el 2019. ¿Por qué abrumadora? Ahí ya no entendí. ¿Por qué abrumadora si estamos hablando de un país polarizado que en el referéndum dijo no? Hay un más de 50% que dijo no. Si queremos leer eso es más difícil, lo dijimos en el programa, los resultados de las elecciones judiciales, donde está mezclado. Hay una votación contra el proceso de elección de autoridades judiciales, pero también hay un mensaje a días del TCP. Si sumamos esto, ¿de dónde saldría la abrumadora votación de Evo Morales? De la dispersión del voto por la oposición y que los aspectos judiciales sumaron un voto en contra, ¿no? El voto nulo, 51%. Pero eso no puede ocurrir en una elección presidencial, que el 51% vote por el nulo. ¿Pero por qué no se puede repetir la votación y la del referéndum? ¿Por qué no podemos imaginar que cabalmente la indignación de un gran porcentaje no se traduzca en un voto anti-Evo? Nos ignoró, dirán estos votantes, cuando dijimos no en el referéndum. Nos ignoró el mensaje en las elecciones. Ahora que se está presentando con un mecanismo no democrático para estoy hablando en nombre de los opositores, esta vez sí nos va a escuchar cuando presentándose le tenemos que decir no a Evo Morales. Hay tres factores, Claudia, creo que hay que tomar en cuenta. Primero, el voto nulo de las elecciones del 3 de diciembre no fueron específicamente contra Evo Morales, sino también fueron contra el sistema judicial. Sí. Entonces hay que dividir. Por eso dije que es así. Pero el del referéndum no se divide, Rubén. Hay un porcentaje ahí sí, que dijo no en el referéndum. Mínimo. Un porcentaje. Está bien. Pero mínimo. ¿Qué pasa? Pero sin TCP más TCP, ¿por qué eso no se puede traducir en una votación? Pero alguien tiene que capitalizar eso y no lo están haciendo. Hay una dispersión, es cierto, en la oposición. No se sabe si... Mesa ha dicho que no va a ser candidato. Hay que registrarlo. Hay que registrarlo. García Linera ha dicho que no va a ser candidato. Hay que registrarlo. Pero en la oposición irá Doria Medina. Sí. Él tiene derecho a la repostulación. Irá Costas, creo que está en esos afanes. El que más claridad ha mostrado es Luis de Villa, que está comenzando a configurar su partido. Estamos hablando de nombres. Y lo que necesitamos son programas y estructuras organizativas, no nombres. Y claro, esos candidatos no son capaces de hacer una unidad política muy fuerte. Incluso si se unieran, sería un pacto bastante frágil que se rompería inmediatamente después de los resultados. Por eso digo, están vacíos en este momento en la escena política, por decir algo, 55% de votos que no tendría el MAS. Si es que no se reúnen las condiciones apropiadas para capitalizar eso en favor de una alternativa, el MAS va a avanzar de su 45 actual hacia arriba. Por eso digo yo abrumadora. Esa es la situación. ¿Qué dice vos? Sí, yo coincido con que lo que falta es un proyecto que capitalice el descontento. Así es. Pero no solo. ¿A cuánto estamos de las elecciones? 2 años. A 2 años. Claro, ¿Algo tarde o hay tiempo? Demasiado prematura la campaña que se ha alargado. Vean ustedes los otros países. 5 meses, 4 meses de campaña electoral, no más. Nosotros vivimos en campaña electoral desde el 2006. Así es. Ahora a mí me llama la atención este fenómeno por algo, ¿no? Es decir, yo creo que
la población o este descontento que se expresa no es un descontento en general por la gestión del movimiento al socialismo durante todos estos años. Creo que el descontento es por el afán de continuar con el mismo liderazgo. Probablemente yo creo que en 2019 podía ganar la propuesta del MAS por la ausencia justamente de algún proyecto serio con cualquier otro candidato. Con cualquier otro candidato podía ganar el movimiento al socialismo. Creo que aumenta el descontento a raíz de la presión por continuar con el presidente Evo Morales. Ahí volvemos al carácter caudillista. Alguien del MAS, cuyo nombre no diré porque reservo mis fuentes, cuando yo le dije, pero en el MAS tampoco hay líderes. No hay en la oposición, pero dentro del MAS no hay. Por eso sí insisten con... Y me dijo, igual que haya nuevos líderes. Entonces está también este rasgo. Nos quedan pocos minutos, vamos a la yo diría que va a ser determinante en la situación política cómo se comporte la economía. De pronto yo creo que hay tres ámbitos. El ámbito de la gente de a pie, de lo común, todavía están con una situación de mejora de sus condiciones que ocurrió en el pasado. Eso se está empezando a debilitar. Pero ¿Quiénes mejoraron sus condiciones? Todos. En el país ha sido como una marea que ha subido la situación de los más pobres, de los de las capas medias y sobre todo también de los más acomodados y de los nuevos ricos que ha generado la política en los pasados años. La economía está creciendo mejor que los vecinos, pero hasta dentro de 2 años ya no se puede garantizar nada. Como pronóstico difícil. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Porque todo el entorno está complicado. En materia económica tenemos elecciones en varios países, lo cual siempre significa se detienen las medidas, las reformas y las inversiones. Y se genera inestabilidad también. Se genera también una cierta inestabilidad. El problema internacional va a depender altamente de cuánto sea el precio del petróleo, que es un precio líder en la economía mundial. Pero ahora está subiendo más de lo pensado, ¿no? Pero hay toda una serie de elementos que dicen no puede subir demasiado, va a mantenerse en ese umbral. Alrededor de 55 a 60 es el precio que está fijado para 3, 4 años hacia adelante. El empleo nunca ha sido mejorado en el país en los últimos años. La gente busca su propio empleo. El formal, claro. El 80% de las empresas son unipersonales y por lo tanto son emprendimientos precarios. Yo creo que es preocupante la situación del déficit. Tenemos un anticipo de déficit para el 2018 de 8%, pero es el 4º año de déficit, es un problema. Entonces la gente bien, todavía mejorando con respecto a su pasado, probablemente en el futuro expectativas inciertas. Y una pregunta, la economía del Estado mal. Eso, una pregunta que Gonzalo Sánchez de Lozada se hace todo el tiempo es, ¿y las reservas? Y las reservas cayendo. ¿Peligrosamente? No todavía, pero yo creo que con suficientes signos hay que hacer algo. O sea, no puedes dejar que las cosas se resuelvan por sí solas. Lo grave es que por razones de campaña política de 2 años de duración, la política económica va a ser politizada, electoralizada y prebendalizada. Y eso no es un correctivo para las cosas estructurales que habría que cambiar. Entonces estamos razonablemente bien, el Estado está mal y lo que viene es dependiente de cómo se gestionen los fondos públicos para beneficio de una sola candidatura en el 2019. Si este análisis de Horst Greve le pareció corto, le invito a leer sus columnas en domingo en el periódico La Razón. Es columnista de La Razón. Le invito también a que se compre el anuario, ya le he mostrado y a los colegas aquí le han adelantado algunos de los temas. El anuario de La Razón estará en su casa próximamente. No se pierda esta lectura nacional e internacional. No se pierda su lectura de lunes a domingo de La Razón del Extra. Lo queremos también presente en La Razón Digital y yo quiero desearle un buen fin de semana, un buen fin de año, que nos espere al mundo, pero sobre todo a nuestro país, mejores días, que logremos encontrar las mejores vías en la política, en la economía, en la familia, los mejores caminos para tener mejores días. Quiero agradecer en particular a Horst Greve por su presencia, por su acompañamiento a la empresa.
por supuesto, a Boldi Montero de La Razón Digital, Rubén Atahuichi, que es un jefe que articula todos los medios y hoy representando a La Razón, Antonio D'Alence, cabeza del Extra, y las gracias a usted, por supuesto, que nos ha acompañado, a Cadena A, al equipo de Cadena A que nos sostienen acá, a todos los compañeros que nos ayudan a llegar. Esto que está llegando a sus pantallas es gracias a un equipo que lo sostiene. Gracias, compañeras y compañeros, por habernos ayudado, por habernos sostenido este año más. Esperemos volver y desearles a todos un gran 2018.